Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para enterarse de lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te mando un abrazo gigante y te invito a unirte a esta gran familia. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí la información vuela. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido las redes sociales, algo que los fanáticos han estado esperando, deseando, casi implorando. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande y Kerem. Juntos otra vez. La bomba del año, así es, con mayúsculas y todo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías y salseo del bueno. Así que acomódense, tomen su bebida favorita y vamos a sumergirnos en este culebrón turco que parece no tener fin. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco. Recuerden ese fenómeno llamado Senkalkam, Love is in the air para los amigos de habla hispana. Una serie que conquistó corazones en todo el mundo, no solo por su trama ligera y divertida, sino también, y sobre todo, por la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La relación en pantalla traspasó las fronteras del set, y pronto, los rumores se confirmaron, Hande y Kerem eran pareja. Y no cualquier pareja, una pareja de ensueño. Jóvenes guapos, talentosos, exitosos y profundamente enamorados. Las redes sociales explotaron con cada foto, con cada vídeo, con cada aparición pública. Parecía un cuento de hadas moderno, la historia perfecta. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, los fanáticos se negaron a creerlo. No puede ser, es solo una invención de la prensa, decían. Pero, lamentablemente, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem se separaron. El mundo se detuvo. Bueno, al menos el mundo de los fanáticos de Senkalkam. La tristeza inundó las redes sociales, los corazones rotos se multiplicaron por miles y las teorías sobre las razones de la ruptura comenzaron a surgir. ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Presión mediática? Nadie lo sabía con certeza. Y ahora, después de meses de silencio, de indirectas, de rumores a medias, la bomba. Hande y Kerem. Aparentemente están juntos otra vez. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. No tenemos una confirmación oficial, no hay fotos de ellos agarrados de la mano, ni besos robados a la luz de la luna. Pero las pruebas, las señales, las coincidencias, son demasiadas para ignorarlas. ¿Qué tipo de pruebas? Pues bien, empecemos por lo más obvio, las redes sociales. Tanto Hande como Kerem han estado dejando pistas sutiles en sus cuentas de Instagram. Fotos en lugares similares, comentarios crípticos, canciones con letras significativas. Todo un manual para los detectives de Instagram. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en un restaurante con una vista espectacular. Al día siguiente, Kerem publicó una foto en un lugar sospechosamente parecido con la misma vista. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero, ¿qué pasa si les digo que el chef del restaurante publicó una historia agradeciendo la visita de ambos? Ahí la cosa cambia. Y no solo eso, sino que un camarero, en un alarde de imprudencia, le dio me gusta a un comentario en esa misma publicación donde se preguntaba si estaban juntos. Un pequeño desliz que encendió todas las alarmas. Otro ejemplo, ambos han estado compartiendo canciones con letras que hablan de segundas oportunidades, de amor verdadero, de superar obstáculos. Demasiado obvio, dirían algunos. Pero, no nos quedemos solo en las redes sociales. También hay testimonios de personas cercanas a la pareja que han filtrado información a la prensa. De hecho, una fuente anónima, que se identifica como amiga de la peluquera de la prima segunda de un asistente de producción, aseguró haber escuchado conversaciones sobre viajes secretos y encuentros a escondidas. Claro que sí, campeona. Pero, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Un amigo en común, supuestamente, declaró a un medio turco que Hande y Kerem han estado viéndose en secreto durante las últimas semanas. Que han estado intentando reconstruir su relación, pero con más calma, lejos del ojo público. Que ambos se dieron cuenta de que se extrañaban demasiado, y que no podían vivir el uno sin el otro. ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es cuando es cursi!
Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Al final, son solo rumores. Pero sumando todas las piezas del rompecabezas, la imagen que se forma es bastante clara. Hande y Kerem, o al menos, están intentando volver a estar juntos. Imaginemos la escena, un café a media luz, miradas tímidas, conversaciones susurradas. Parece el guión de una serie romántica. Y hablando de guiones, ¿será que todo esto es parte de una estrategia? Ahora bien, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no simplemente salir y confirmarlo? Aquí entran en juego varias teorías. La primera, y la más probable, es que quieren proteger su relación. La presión mediática fue uno de los factores que contribuyó a su ruptura, y ahora quieren evitar cometer el mismo error. Piensen en la cantidad de paparazzi que lo seguirían a todas partes, en los titulares sensacionalistas que analizarían cada uno de sus gestos. Una pesadilla. Quizás por eso han optado por la discreción, por mantener su vida privada alejada de los focos. La segunda teoría es que ambos están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Sí, lo sé, suena demasiado bueno para ser verdad. Pero recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía, y que su química en pantalla es innegable. ¿Qué mejor manera de promocionar una nueva serie o película que reviviendo su romance? Imaginen la campaña de marketing. Hande y Kerem, juntos otra vez en la pantalla, y en la vida real, sería un éxito asegurado. Además, no sería la primera vez que una pareja de actores utiliza su relación para impulsar un proyecto. El negocio es el negocio. Y la tercera teoría, la más descabellada, pero no por ello menos interesante, es que todo esto es una estrategia de marketing. Que Hande y Kerem nunca rompieron realmente, sino que fingieron su separación para generar expectación y mantener a los fanáticos enganchados. Una jugada maestra, si fuera cierta. Serían unos genios del marketing. Imaginen la conversación: Hande, Kerem, necesitamos un plan para mantener el interés del público. ¿Qué les parece si fingimos que rompemos y luego volvemos? Un plan maquiavélico. Pero en el mundo del espectáculo, todo vale. Pero volviendo a la realidad, lo más probable es que Hande y Kerem estén intentando darse una segunda oportunidad. Que ambos hayan madurado, aprendido de sus errores y estén dispuestos a luchar por su amor. Y si ese es el caso, les deseo toda la felicidad del mundo. Porque al final, el amor es lo que importa. Y si dos personas se aman, ¿por qué no intentarlo? Además, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? Y si el final feliz incluye a Hande y Kerem juntos otra vez, pues mejor que mejor. Que su amor ilumine nuestras vidas. Pero, esperen, la cosa se pone aún más turbia. Han surgido rumores de que Hande y Kerem estarían asistiendo a terapia de pareja. Sí, lo que oyen. Parece que quieren asegurarse de que esta segunda oportunidad sea la definitiva, y para ello, están buscando ayuda profesional. Bien por ellos. Reconocer que necesitan ayuda es un signo de madurez y compromiso. Y si la terapia funciona, quizás podamos verlos caminando juntos por la alfombra roja muy pronto. Ahora bien, antes de que me crucifiquen por ilusionarlos demasiado, quiero dejar claro que todo esto son especulaciones. No tengo información privilegiada, no soy amiga íntima de Hande ni de Kerem. Simplemente estoy compartiendo con ustedes la información que he recopilado de diferentes fuentes y mi propia opinión al respecto. Así que no me echen la culpa si al final todo resulta ser una falsa alarma. Soy solo una humilde periodista del corazón. La verdad, solo la saben ellos. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir analizando las pistas y podemos seguir esperando a que confirmen la noticia. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y si no vuelven, bueno, al menos nos habremos divertido un rato especulando. Y tendremos material para seguir hablando durante semanas. Y hablando de diversiones, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos otra vez? ¿O es solo una ilusión colectiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos. No se corten. Quiero leer sus opiniones más locas y descabelladas. Quizás alguno de ustedes tenga la clave para descifrar este misterio. Para resumir, hoy hablamos del posible regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un tema que ha incendiado las redes sociales.
Exploramos las pistas, los rumores y las teorías que apuntan a una reconciliación, aunque aún no hay confirmación oficial. Analizamos las posibles razones del secretismo y la esperanza de los fanáticos por un final feliz. Un culebrón digno de una telenovela. Además, hemos repasado las señales en redes sociales, los testimonios de fuentes dudosas y las posibles estrategias de marketing que podrían estar detrás de todo esto. Un análisis exhaustivo para que no se pierdan ni un solo detalle. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fanáticos de Andy y Kerem. Y ahora, lo más importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo. Y si aún no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa y el salseo más divertido. Además, prometo traerles actualizaciones sobre este tema tan pronto como haya novedades. No se lo pierdan. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Y si Andy y Kerem vuelven a estar juntos, yo seré la primera en celebrarlo. Nos vemos pronto, mis amores.